Habíamos visto la estructura del currículo en LOMLOE. Empezábamos con el perfil de salida. Habíamos visto el perfil de salida de secundaria y mencionábamos que había un perfil de salida para primaria también. Veíamos las competencias clave y esas competencias clave cómo estaban desarrolladas en descriptores operativos, es decir, desarrollar cuáles eran los ítems que debería incluir cada competencia. Habíamos visto también que cada materia tenía unas competencias básicas, unas competencias específicas, perdón, que eran lo que en Galicia se llamaban objetivos. Y ahora vamos a ver cómo se articula eso. Vamos a seguir un pasito más viendo cómo se estructura el currículo de una asignatura. Vamos a ver cómo se estructura el currículo de una asignatura como es Lengua Castellana y Literatura de primer curso de la ESO en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y entonces, vemos que vamos a tener unos criterios de evaluación. Se redactan en qué evaluamos, cómo lo evaluamos y el objetivo o competencia específica con el que se relacionan. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, fijaos, tenemos el bloque 1, la lengua y sus hablantes. Tenemos estos criterios de evaluación, marcado en rojo el qué y en azul el cómo. Para el bloque 1 tendríamos estos tres criterios de evaluación y tenemos con qué objetivo se relaciona cada uno de ellos. Este con el objetivo 1, este con el objetivo 2 y este con el objetivo 10. Volvemos a repetir, objetivo, nomenclatura de la Comunidad Autónoma de Galicia, competencia específica en otra nomenclatura. Y esto que tenemos aquí son los saberes básicos, los contenidos. ¿De acuerdo? Que la crítica que se les hace es que están redactados de una manera muy general, pero bueno, eso tiene su razón de ser también. Ese es el bloque 1, la lengua y sus hablantes. El bloque, y lo tenemos aquí, cómo analizaríamos un criterio de evaluación. La acción que, reconocer, el objeto de las acciones, ¿qué tenemos que reconocer? Las lenguas oficiales de España y las variedades dialectales del español con atención especial al gallego y al castellano. Y el contexto, cómo, en gerundio, identificando las nociones básicas de las lenguas, tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos de sus trazos en manifestaciones orales, escritas y multimodales. Y vemos que aquí que se relaciona con la competencia específica 1. Esto, desgranar el criterio de evaluación de esta manera nos facilita el trabajo para la programación didáctica y para hacer las situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, si yo quiero hacer un subcriterio de evaluación, voy viendo en qué elementos puedo subdividir ese criterio de evaluación y los voy combinando. ¿Qué? Reconocer las lenguas oficiales de España. ¿Qué? Reconocer las variedades dialectales de España. Y ahí ya puedo, solo con eso puedo hacer mínimo 2 subcriterios de evaluación. Complemento con especial atención al gallego y al castellano. Y ahora en el cómo, identificando las nociones básicas de las lenguas y el otro, contrastando algunos de sus trazos en manifestaciones orales, escritas y multimodales. Combinando estos elementos como los tengo aquí, puedo hacer subcriterios de evaluación que me facilitan la programación de las unidades didácticas o de las situaciones de aprendizaje. Y aquí tenemos, ¿veis? Tengo el 1.1 subcriterio 1, 1.1 subcriterio 2 y el 1.1 subcriterio 3. Y así, el criterio de evaluación 1.2, otra vez, ¿qué? El complemento y el cómo. El subcriterio 3, ¿qué? Objeto de las acciones y el contexto. Y así vamos con todos. En el bloque 2 volvemos a tener, por un lado, los criterios de evaluación en esta columna de la izquierda y los contenidos o saberes básicos en esta columna de aquí. Y veis que los criterios de evaluación, en rojo el qué y
el cómo en azul. ¿Y con qué objetivo o con qué competencia específica se relacionan? Y esto lo veremos después un poco más relacionado. Y de nuevo analizamos cada uno de los criterios de evaluación. El qué, el objeto de las acciones y el contexto. El qué, el objeto de las acciones y el contexto en el 2. En el 3, igual, el qué, el objeto de las acciones y el contexto. El contexto sería realizando las inferencias precisas. Y tenemos aquí con qué objetivo o con qué competencia específica se relacionan. Aquí tenemos otra vez el qué, objeto de las acciones y el contexto. Y el 5, otra vez, y serían todos así. Es la forma que tenemos nosotros de analizar los criterios de evaluación. Aquí estamos en el bloque 2 y veis que lo hacemos con todos igual. La redacción en todos es la misma. La estructura de la redacción es la misma. ¿Vale? El 8, el 9 y aquí esto sería, no se puede hacer siempre, pero en algunos casos se puede hacer una correlación entre los que desarrolla cada uno de los saberes básicos, ¿vale? ¿A qué se refiere contexto vinculado a las estrategias de comprensión y de análisis crítica? Pues a esto, ¿vale? El bloque 3, comunicación expresión oral y escrita, tenemos la misma estructura, criterios de evaluación, saberes básicos o contenidos, y volvemos otra vez con lo mismo. Es un poco repetitivo, pero la estructura es siempre la misma, y esta estructura nos va a ayudar a saber programar o a saber pautar o escalar las situaciones de aprendizaje. Y tenemos 3.1, 3.2, 3.3, ¿vale? 3.4, 3.5, y veis que la estructura siempre es la misma. 3.7, 3.8 y otra vez, ¿vale? Y el bloque 4, la educación literaria. Otra vez, criterios de evaluación y saberes básicos. ¿Veis? Y entonces volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué? El objeto de las acciones y el contexto. ¿Qué? Objeto de las acciones y contexto. ¿Qué? Es el verbo en infinitivo, el objeto de las acciones y el contexto. El contexto siempre en gerundio. ¿Qué? En infinitivo, objeto de las acciones y el contexto en gerundio. ¿Qué? Objeto de las acciones, ¿vale? Y así con todos. Bloque 5, reflexión sobre la lengua. Tenemos aquí criterios de evaluación y saberes básicos o contenidos. Y volvemos exactamente igual. ¿Vale? Esta sería la estructura dentro de cada bloque. Dentro de cada bloque nosotros tenemos los criterios de evaluación redactados todos de un mismo modo o de una misma manera y los contenidos o saberes básicos a los que se refiere cada uno de esos criterios de evaluación.